El maestro pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salven? El Señor le dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos se intentarán y no lo lograrán. Cuando el ama de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: ábrenos, pero él dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas, pero no sé de dónde son. Aléjense de mí todos los que obran iniquidad. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 22 al 30. La salvación es asunto de Dios y de cada persona en particular. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 21 de agosto, año 2022. La salvación, tema determinante para la vida de un creyente, para la vida de una comunidad eucarística, de una comunidad parroquial, para una persona que está pensando en serio y verdaderamente su propio sistema de salvación. Por eso es tan importante el tema y lo seguirá siendo. Y es importante desde la llegada de Jesús y desde que Dios se le ocurrió la idea de proponer salvación para las personas. Lo que habría que preguntarle a Dios es cuáles son las exigencias para entrar en el reino de Dios. Si la salvación es asunto de Dios, lo decide Dios, lo sabe Dios y solamente Dios lo puede aplicar, entonces la pregunta sería no quiénes se van a salvar, sino que las preguntas serían cuáles son los requisitos de Dios para vivir según el reino de Dios. Y la respuesta la tiene el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Entren por la puerta estrecha. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué puede significar una puerta estrecha? La salvación es asunto de Dios y es asunto tuyo. Luego, si es asunto de Dios y tuyo, entonces la puerta estrecha es el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, la perseverancia, las buenas obras y los buenos deseos. Cuando se trata de hablar sobre el tema de salvación, debemos pensar en la venida del reino de Dios. Es decir, salvación tiene que ver con el reino que Dios le propone a la humanidad. Venida de Dios y reino de Dios. Eso es un proceso de salvación que se prepara y se dispone con una antesala, con mucho tiempo. La persona se dedica, persevera hasta el final. El gran secreto de la salvación está en perseverar hasta el final. Los fariseos preguntan al maestro cuándo llegará el reino de Dios y el maestro dice: no es cosa que se pueda verificar. Así como la salvación es asunto de Dios, entonces debemos responder sin temor a equivocarnos que hay que preparar el camino del Señor. Eso es lo que recomienda la Sagrada Escritura. Preparen el camino del Señor, enderecen su sendero. La conversión define la salvación y toda persona mortal verá la salvación que viene de Dios. Así quedó consignada en la Santa Biblia, en ese capítulo 3, versos 3 al 14 del Evangelio según San Lucas. Toda persona verá la salvación que viene de Dios. Los milagros y los signos de Jesús de Nazaret entonces plantean una historia de salvación.
Y es una historia de salvación para hombres y para las mujeres, para todas las personas. La misión es hacer la voluntad de Dios, instaurar el reino, anunciar un sistema donde se cumple según el Espíritu de Dios. Así que no hay que preocuparse por buscar la salvación el último día o el momento último de la vida, sino que se debe vivir en un proceso de salvación. La persona debería tener conciencia de salvación y va aumentando su proceso de salvación y vive según los criterios de salvación propuestos por la palabra de Dios. Vivir la vida donde la persona se dé cuenta que va progresando en los asuntos de Dios, está escalando, dominando situaciones. Salvación es vida y condenación es muerte en vida. Esa es una frase bastante histórica y de mucho peso. Salvación es vida y condenación significa no vida. Las cosas se deben hacer a tiempo y la vida hay que vivirla en el tiempo. Por eso el tiempo pasa y no nos damos cuenta de tantas oportunidades que hemos perdido. Así pues que la salvación no es asunto de cantidad de cosas, sino que es asunto de Dios, porque Él es el que ofrece la salvación. Y es un deber de cada hombre y de cada mujer vivir y dar respuestas de salvación. Cuando una persona entiende el tema de la salvación, empieza a dar respuestas de salvación. Y respuestas de salvación es que va aumentando su paz, su tranquilidad, su perseverancia, sus buenas obras, su dedicación. La persona se mantiene y se sostiene, no cambia, no empeora la situación, sino que aumenta la calidad de su ser como persona. El Papa Francisco tiene una explicación muy agradable, muy teológica y muy precisa. El Papa Francisco dice que la puerta estrecha de la cual habla la Santa Biblia, por donde hay que entrar a la salvación, es una puerta estrecha, no es una sala de tortura, dice el Papa Francisco. Así que no tiene por qué existir una persona que le interprete a los demás hablando de el momento decisivo para salvarse o no salvarse, si habrá ese momento de temor. No. Lo que pide Dios es primero que la persona se reconozca necesitada de la salvación. Y eso es muy bueno. Necesitado de la salvación. Que no haya un poco de gente que mantenga diciendo es que yo ya me salvé. Es que yo ya di cantidad de limosna, de ofrenda, caridad y misericordia. Yo he hecho ya demasiado. Yo creo que ya me pasé de la salvación. Esa persona no ha leído la palabra de Dios. El Papa habla de los necesitados de salvación, del perdón, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Esa es la puerta estrecha de la salvación, sentirse necesitado de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios. Bien interesante, la salvación es asunto de Dios y asunto de cada persona. Y de cada persona creyente en la palabra de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.